Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Elisea y junto a la doctora Belén Álvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Continuamos profundizando en el concepto de neuronas espejo, neuronas concepto, valga la redundancia, y hoy vamos a ir más profundo en ambos temas, pero quiero aprovechar porque estamos en directo y mientras tú estás escuchando esta conferencia, quiero invitarte a que preguntes o comentes a través del chat. Esta conferencia es interactiva, por eso cambiamos de modelo de transmisión para que podamos tener la oportunidad de escuchar la conferencia y al mismo tiempo preguntar. Así que, por siglos, la inteligencia humana se definió como la capacidad del ser humano de explorar, pensar, aprender y aplicar lo aprendido para obtener los resultados deseados. Cuando acordamos hace siglos esa definición, que es un constructo social, realmente nunca se pensó en la velocidad en que el ser humano moderno, tú y yo, en este ambiente que nos ha tocado vivir, que cambia tan aceleradamente. La ciencia y la tecnología hoy producen cambios significativos con mayor frecuencia, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Eso sin contar con la velocidad exponencial del cambio que va a traer el uso de la inteligencia artificial. Llega el momento para ti y para mí que tenemos que replantearnos el paradigma de inteligencia y comenzar a explorar y aprender a la velocidad de este siglo XXI. Porque continuar aprendiendo y explorando a la velocidad del siglo pasado puede resultar en un ejercicio desastroso para ti y para mí. Hoy, tú y yo tenemos que desarrollar nuevos modelos mentales de aprendizaje acelerado y de aplicación instantánea. En esta época de inteligencia artificial, tú y yo tenemos que potenciar la inteligencia humana. Además de cambiar nuestra velocidad de aprendizaje, tenemos que modificar la estrategia de pensamiento y hemos venido hablando de los diferentes conceptos. Por tanto, tú y yo no podemos continuar con aquellos conceptos, constructos sociales que aprendimos que no nos han servido bien. Es posible que a nuestros antepasados le hayan servido, pero a ti y a mí no nos van a servir en el futuro acelerado que se nos presenta con todos los cambios y retos que tú y yo tenemos que enfrentar cada día. Hoy tenemos que desaprender conceptos que bien intencionados, pero que han resultado equivocados, aprendimos del ambiente, un ambiente que ya no existe. Cada día tenemos que preguntarnos tú y yo, ¿qué he aprendido que ya no me sirve? La mayoría de nosotros prefiere la comodidad de la inercia. ¿Por qué? Porque vivir sin pensar es muy cómodo. Las plantas sobreviven, los animales sobreviven, pero tú y yo no nacimos meramente para existir y sobrevivir en el planeta. Tú y yo tenemos un propósito superior que tenemos que identificar cuáles son nuestros talentos. Mark Twain tenía una cita muy célebre que quiero que siembres en tu mente y en tu corazón con tus gónadas excitadas. Decía que en la vida del ser humano hay 2 días que son extraordinariamente significativos. El día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacemos. Y tú y yo, en esta época de cambio acelerado, si todavía no has descubierto para qué naciste,
o por qué naciste o cuál es tu propósito. En este comienzo de equinoccio de primavera quiero exhortarte a que hagas un alto en tu rutina y puedas comenzar a hacer una introspección, a profundizar dentro de ti. Y hemos hablado que nosotros tenemos dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje lateralizado, donde buscamos saber un poquito de algo y ahora la gente da la impresión de que sabe mucho porque tú le haces una pregunta, inmediatamente va a las redes sociales, a Google, va a la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial y Google quien contesta por ellos, pero es como si a ti te pudieran alimentar a través de las redes sociales. Según tú no puedes comer lo que ves en las redes sociales, el conocimiento realmente que adquieres se convierte en un conocimiento superficial. Por eso es que yo en esta serie de conferencias y podcasts te invito a que busques no continuar superficializando los diferentes conceptos y el proceso de aprendizaje, sino que dediques tiempo, energía, tus talentos y tu esfuerzo a profundizar en aquellos talentos que realmente pueden darte otros resultados de vida. Así que el tiempo de buscar escuchar aquellas ideas que nos hacían sentir bien en el pasado, al día de hoy tiene que dar paso a un tiempo que nos permita a ti y a mí conocer nuevas verdades, explorar nuevos horizontes, aunque lo que descubramos posiblemente nos haga sentir incómodos y nos pongan a pensar. De eso se trata. Tú y yo somos seres pensantes y hemos hablado de neuronas y glías, que son células que constituyen la actividad de los sistemas nerviosos, pero recientemente también hemos conocido y hemos profundizado sobre el rol de los miocitos, que son las antenas transmisoras de la información electromagnética que tanto glías como neuronas interpretan para hacer de ese estímulo externo un concepto en nuestros cerebros. Así que tú y yo tenemos que buscar rodearnos de personas que representen un reto a nuestros paradigmas antiguos. Aquella persona que nos diga que lo que nosotros conocemos puede cambiar y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir cierta incomodidad. Realmente no es sufrir, porque el constructo de sufrimiento no debería ser un impedimento para el aprendizaje. Nuestra madre no pensó que nosotros íbamos a sufrir cuando nos caíamos en el proceso de caminar. No pensó que íbamos a sufrir cuando estaba enseñándonos a hablar y nuestro músculo lingual no estaba acostumbrado a moverse a la velocidad de que lo hacía la madre de nosotros. Así que nosotros tenemos que empezar a destruir viejas ideas que han sido improductivas, antes de que esas ideas nos destruyan nuestra vida y bienestar. Y tenemos que entender que el ser humano es un ser extraordinariamente complejo. Si nosotros comparamos la estructura física del ser humano, realmente no es idéntica, ni igual, ni tan siquiera parecida a ninguno de los otros animales, aunque desde el punto de vista genético pudiéramos decir que nosotros compartimos con algunas especies más del 90% de nuestro ADN. No quiere decir que las neuronas nuestras son idénticas a la de los monos o a la de los cerdos o a la de las vacas. Los miocitos de nosotros no son idénticos a ningún otro animal. Así que realmente cuando en la superficie pudiéramos parecernos, pero cuando profundizamos sabemos que el ser humano es realmente un ser único y especial. Así que en este nuevo tiempo que comienza ahora, yo quiero hablar de dos términos y dos conceptos
que son muy poco conocidos y mucho menos entendidos por la gran mayoría de las personas. Y es el concepto de cronobiología y el concepto de termodinámica en sistemas biológicos. Y vamos a empezar definiendo un poco el concepto de cronobiología. La cronobiología es la ciencia que estudia el concepto del tiempo, cronos, nuevamente constructo social, y su impacto en sistemas biológicos. Para entender la cronobiología, tenemos que entender los cambios en termodinámica que el ser humano o el planeta vive a través de las diferentes épocas del año. Así que cuando nosotros buscamos entender la naturaleza humana, tenemos que hacernos preguntas, indagar explorando la naturaleza. Y la cronobiología nos permite relacionar la interpretación que nosotros tenemos de cambios en temperatura del ambiente y su impacto en nuestra naturaleza biológica. El principal ciclo de la naturaleza que tú y yo conocemos en este planeta viene dado por la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Esa rotación nos permite a ti y a mí estar de frente a la luz del sol, que es el principal emisor de energía en nuestro sistema, durante un periodo de tiempo, y en la oscuridad durante otro periodo de tiempo. Esos periodos cambian su duración durante distintas épocas debido a que la Tierra, en adición a rotar sobre su propio eje, tiene un grado de inclinación sobre ese mismo eje. Si nosotros consideramos esos dos cambios, esas dos rotaciones, tenemos que entender que la temperatura durante los diferentes días no es igual, y el largo de los periodos de luz y los periodos de obscuridad tampoco es igual. Así que tenemos tú y yo que estar conscientes de ese hecho y el efecto que eso produce en nuestras células, porque ese efecto de los cambios en temperatura, de la termodinámica del sistema, es realmente determinante para el mantenimiento de nuestra vida y, escucha bien, mucho más importante para la optimización de nuestros resultados de vida. El otro ciclo importante que tenemos que entender es la rotación del planeta alrededor del Sol. Y si nosotros, si tú y yo buscamos preguntarle a cualquier persona cuál ha sido el mayor descubrimiento del ser humano, muchos te dirán que es la rueda, otros te dirán que es la imprenta, otros te dirán que son las leyes de la física que descubrió Newton, otros te dirán que es el transistor, otros te dirán que es la computadora, otros te dirán que son las redes sociales. Si le preguntas a uno de los millennials, pensará que son las redes sociales el mayor descubrimiento de la historia. Sin embargo, escucha bien, todos estos descubrimientos fueron posibles cuando el ser humano exploró la naturaleza y observó que habían unos cambios periódicos y que esos cambios periódicos eran predecibles. Eso es lo que tú y yo al día de hoy conocemos como las diferentes estaciones del año. Y el ser humano, nuestros antepasados, observaron que en algún periodo los árboles florecían y en otro periodo a los mismos árboles se le caían las hojas. En un periodo los árboles convertían sus flores en frutos que servían a los seres humanos para alimento.
En otro periodo, las hojas de los árboles cambiaban de color e iban perdiéndose. Así nosotros, tú y yo, conocemos el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Y entender eso, escucha bien, es sumamente importante para la optimización de nuestra salud y bienestar, porque si vamos a el concepto de salud y bienestar, este concepto de salud significa armonía a nivel celular entre nuestro organismo biológico y los cambios termodinámicos que ocurren, escucha bien, dentro de nosotros o fuera de nosotros. Si la célula es capaz de adaptarse a los cambios de temperatura armónicamente, pues en inglés se llama at ease. El sistema está at ease, que quiere decir armonía en español. Cuando hay una perturbación, ya sea producto del ambiente externo o producto del ambiente interno, entonces la célula entra en un estado que se llama dis-ease y crea una desarmonía que tú y yo entonces traducimos como enfermedad. Así que, como te dije, tú y yo no solo estamos para explorar la naturaleza, observar a la naturaleza, sino que tú y yo tenemos el propósito de entender la naturaleza, identificar cómo nosotros podemos alterar esa naturaleza para que en periodos de invierno tú y yo podamos vivir en una cueva aclimatada, con aire acondicionado. Cuando el ambiente se pone muy caliente, cambiamos la temperatura interna de nuestra casa y entonces tenemos una casa que afuera está caliente y adentro está fría. En invierno invertimos la temperatura. En verano, invierno, otoño y primavera, nosotros hemos buscado mantener una temperatura controlada que nos permita a ti y a mí vivir la mejor experiencia de vida. Sin embargo, cuando vamos adentro, habíamos dicho anteriormente que la célula nuestra invierte, escucha bien, el 80% de toda su energía solamente para armonizar la temperatura sistémica. Eso es equivalente a que si tú fueras a trabajar, te pagaran un salario y si tú piensas que la energía que le compras al gobierno está cara, imagínate que del salario que tú ganas tuvieras que pagar el 80% solamente en la energía que el gobierno te provee. Así que tú y yo tenemos que entender que el control energético de la célula es una actividad extraordinariamente costosa. Si tú y yo, ahora consciente de eso, nos hacemos coprotagonistas, partícipes de esa interacción y ayudamos a la célula en su proceso termodinámico, entonces tendremos mayor energía para pensar, para crear, para explorar, para aprender, para memorizar y para celebrar la experiencia de vida, siendo realmente exitosos. Así que hoy, como estamos comenzando el periodo de equinoccio de primavera, quiero llevarte a profundizar un poco en la cronobiología y la importancia para nosotros en este periodo que comienza en marzo 21, podamos aprovechar al máximo las energías del sistema, considerando, escucha bien, que la primavera no va a ser eterna, pero el invierno tampoco será eterno. Acabamos de pasar en el hemisferio norte, donde nosotros vivimos, aunque tenemos gente que nos escuchan de Argentina y de otros países, Uruguay, que nos están al otro en el otro hemisferio del planeta, y para ellos las estaciones son inversas. Mientras para el norte es verano por la inclinación del eje de la Tierra, en el sur es
invierno. Y mientras para ellos es verano, para nosotros es invierno. Así que el equinoccio de primavera comienza en marzo 21. Y si nosotros consideramos el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que ha sido uno de los mayores descubrimientos y ya sabemos cuánto tiempo dura, y eso es lo que nosotros llamamos un año, que se compone de 365 días, y definimos el día como el tiempo que tarda la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y el año la rotación que tarda la Tierra alrededor del Sol. Pero escucha bien, para nuestras células, esos constructos son irrelevantes. La célula tiene que constantemente mantener su cronobiología armónica. Y lo que llamamos cronobiología para la célula son los cambios termodinámicos. Y a medida que pasa el día, lo que tú le llamas día, periodo de noche, la célula va cambiando su temperatura. Y nosotros tenemos, como dije anteriormente, dos grandes ciclos diarios. Un periodo de luz, donde nosotros estamos conscientes, como el que tú y yo estamos ahora, y un periodo de obscuridad, donde nosotros perdemos conciencia. Ahora, ¿cómo ocurre eso a nivel celular? ¿Cómo la célula, que nunca ha visto la luz, porque los miocitos del corazón, los cardiomiocitos, nunca han visto la luz, los hepatocitos nunca han visto la luz, los adipocitos nunca han visto la luz? De hecho, quien único ve la luz, escucha esto, son unas células específicas de nuestros cerebros craneales que se llaman las células de la retina, las neuronas visuales. Y la piel, que también tiene acceso a la luz, pero la epidermis son células realmente muertas. Así que todas nuestras células realmente viven en la oscuridad, excepto las células de la retina. Ahora, esas células de la retina que nos permiten a ti y a mí la capacidad de la actividad visual, que domina, escucha bien, el 80% de toda la energía restante. ¿Recuerdas? Déjame hacer un paréntesis para recordarte esto. Habíamos dicho que de toda la actividad que produce, de toda la energía que produce la célula, la temperatura, la regulación de la temperatura en animales endotermos como tú y yo, consume el 80%. Ahora, del 20% restante, de lo que sobró, el 80% de ese 20% es consumido para procesar la información de la luz por nuestros cerebros, lo que nosotros llamamos la visión. Nosotros somos seres altamente visuales, para los videntes, no, nuestro mundo gira alrededor de la visión, pero esa visión, como consume tanta energía, en periodos no conscientes nosotros la perdemos. A diferencia de los otros sentidos, nosotros continuamos escuchando bien, tactando bien, gustando bien, oliendo bien, pero tenemos que cerrar la entrada de luz a los sistemas y tenemos un músculo, unos miocitos que llaman párpados, que nos permiten cerrar los ojos. Ahora, en ese periodo de obscuridad, ahí es donde otros miocitos, específicamente los hepatocitos, entran en hiperactividad, y los hepatocitos, los diferentes hepatocitos que constituyen el hígado, escucha bien, hacen sobre 500 funciones para ti y para mí. Imagínate la importancia de nosotros estar conscientes de que durante el día tenemos que estar en lo que tú y yo llamamos posición vertical, donde el eje encéfalo-cardiogonádico está verticalmente y nosotros tenemos la cabeza arriba, las gónadas abajo y el corazón en el medio. Ahora, eso
nos desgasta energéticamente, y en los periodos de oscuridad, para darle energía suplementaria a los hepatocitos, por darte un ejemplo solamente, tenemos que cambiar la posición y buscar estar horizontalizados para que el eje encéfalo-cardiogonádico, cerebro, corazón y gonadas esté en el mismo nivel energético, para lograr ese paso de el estado alerta o consciente al estado no consciente o dormido. La temperatura, escucha bien, de nuestro cuerpo tiene que bajar aproximadamente de 1 a 2 grados dependiendo del lugar del planeta donde tú estés. Cuando nosotros no podemos dormir es porque ese cambio termodinámico no ha sido armonioso y nosotros tenemos otra serie de sustancias que nos mantienen alerta, como la adrenalina y el cortisol. Así que, considerando el ciclo diario, nosotros entonces podemos buscar extrapolar al ciclo anual, y realmente lo que nosotros llamamos es un año, son 365 ciclos diarios. Ahora, a nivel sistémico hay otra serie de cambios que ocurren periódicamente en nuestro sistema. Y si nosotros cogemos el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, ese ciclo del planeta pasa, escucha bien, por 7 frecuencias energéticas diferentes. Para entender eso, vamos a reconceptualizar, y lo que a lo que tú le llamas año, vamos a llamarle semana. Y el periodo de una semana es lo que tardaría la Tierra en pasar alrededor del Sol. Si eso fuese así, entonces cada semana en este nuevo concepto tardaría alrededor de 52 ciclos diarios. Ahora, ¿cuál es la importancia para ti y para mí de esto en el diario vivir? Que si nosotros logramos reconceptualizar el concepto del tiempo, armonizar la cronobiología y la termodinámica, podemos tener mucha más energía suplementaria para desarrollar el genio explorador, el genio descubridor, el genio que celebra la experiencia de vida y el genio que el descubrimiento que hace lo pone al servicio de la humanidad. Y para eso es que nosotros hemos venido a esta existencia, para mejorar no tan solo nuestra experiencia de vida, sino para ayudar a la experiencia de vida de todos los que vengan después de nosotros. Así que, regresando al equinoccio de primavera y al concepto del año como una semana, entonces el día de Año Nuevo podría decirse que es el marzo 21. Así que estamos tú y yo hoy en despedida de año. Ahora, dijimos cuánto tarda ese ciclo de un día. Pues ese ciclo del primer día de la semana tarda 52 ciclos. Yo sé que es difícil a veces de entender, porque reconceptualizar no es fácil. Si nos hubiesen enseñado esto durante los primeros 7 años de vida, lo que es el día, lo que es la semana, lo que es el año, pues tú y yo lo entenderíamos ahora. La reconceptualización, como te dije, requiere que tú y yo cambiemos ideas preconcebidas por ideas nuevas. Así que, siguiendo el calendario que la gran mayoría, el 99% de las personas sobre el planeta siguen, que es el calendario gregoriano, si nosotros cogemos en marzo 21
como el día de Año Nuevo, el comienzo del año o el equinoccio de primavera, como se conoce científicamente, los primeros 52 días nos llevarían aproximadamente a mayo 12. Ese, escucha bien, es nuestro primer día. Ese es el día del nacimiento. Ese es el periodo de energía más fructífera. Por eso es que si vamos a la naturaleza que no tiene el constructo del tiempo, a los árboles que no tienen el constructo del tiempo y a los animales que no tienen el constructo del tiempo, cuando ese periodo de energía llega, entonces los árboles florecen, renuevan las hojas que perdieron en el invierno. La gran mayoría de los animales mamíferos aprovechan para activar sus gónadas y perpetuar la especie. Hasta las aves ponen más huevos. En el caso de nosotros, la ave que más tenemos cerca, que son las gallinas, porque nos dan alimentos, pues ponen más huevos. Los animales empiezan también a estar más dinámicos. Los osos que estuvieron invernando salen a buscar alimento para el próximo periodo. Así que ese primer periodo es sumamente importante porque es tu primer periodo de energía. Ahí es donde tenemos que aprovechar al máximo para buscar explorar más, crear más, aprender más y compartir más. Ese es tu día de luz, de sol, ¿no? El próximo periodo entonces nos llevaría de marzo 12 aproximadamente hasta julio 3. Ahí ya vemos que la temperatura cambió nuevamente y para nosotros ya hemos dejado un poco atrás la temperatura agradable de la primavera y entramos a calentar el ambiente. Es lo que llamamos el comienzo del verano, de mayo 12 a julio 13. Eso es nuestro segundo periodo. El tercer periodo entonces iría de julio 3 a agosto 23. Ese es el periodo más caliente de todos y la termodinámica de nuestro sistema cambia. Ahí es donde nosotros posiblemente nos sintamos con más ganas de hacer ejercicio. Usted pone las metas de ir al gimnasio y va. Lamentablemente la gente utiliza el tiempo del año nuevo, que es diciembre 31, según el calendario gregoriano, para hacer los planes de ponerse a dieta, cambiar sus hábitos, y entonces los días en invierno son más cortos y más fríos. Si hiciéramos los cambios en armonía con la termodinámica del planeta, entonces comenzaríamos en primavera a sembrar en nosotros nuevas ideas, nuevos hábitos, nuevas costumbres y los cultivaríamos en el verano con la temperatura que aumenta en el ambiente. El cuarto periodo entonces nos llevaría desde agosto 23 a octubre 13. Ahí la temperatura nuevamente vuelve a cambiar y esa temperatura del otoño es bastante parecida a la temperatura de la primavera. Por eso es que si tú vives cerca del trópico, por ejemplo en el Caribe, tú ves que los árboles florecen algunos 2 veces al año, porque para ellos es exactamente la misma temperatura. Nosotros, que sabemos un poco más que los árboles, sabemos que a diferencia de la primavera, que el próximo periodo es un periodo de temperatura elevada, nosotros sabemos que después del otoño la temperatura comienza a bajar. Así que el sexto periodo entonces nos llevaría de octubre 13 a diciembre 3. Ahí nuevamente notamos un cambio termodinámico grande y la temperatura empieza a enfriarse, a bajar la temperatura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir haciendo cambios según los árboles, escuchan bien,
saben que en ese periodo van a tener menos energía, por tanto, ellos conservan la energía perdiendo sus hojas y perdiendo sus frutos que produjeron durante los periodos anteriores. El sexto periodo, entonces, es de diciembre 3 a enero 23. Ese es el periodo de menor energía. Ahí es donde tú y yo tenemos que buscar mantener el ambiente de nuestros hogares más cálido para evitar debilitarnos. Busca, si te interesa, en el periodo alrededor del año donde hay más muertes de seres humanos y donde hay más nacimientos de seres humanos. O sea, en la medida en que tú y yo estemos conscientes de los cambios de temperatura del planeta y conscientes de que tú y yo somos parte de esos cambios, porque esos cambios nos afectan a nosotros, podemos hacer uso del máximo descubrimiento del ser humano, que es el estudio de las estaciones, escucha bien, y la preparación de las estaciones para la próxima estación. Todavía hay gente que, como le gusta la primavera, piensan que todo el año va a ser primavera. Hay otros que no les gusta el invierno y piensan que todo el año va a ser invierno. En la medida en que tú y yo entendamos que las estaciones son cíclicas y repetitivas, vamos a poder mejorar nuestro ambiente. Y en primavera celebramos la temperatura de la primavera y en invierno entonces nos preparamos para la temperatura del invierno. En verano nos quitamos la ropa que nos cubre para liberar el calor y en invierno nos ponemos más ropa para conservar el calor. Ahora, ese mismo ciclo, escucha bien, que nosotros seguimos alrededor del año, lo hacemos diariamente y cada 90 minutos, escucha bien, cada 90 minutos la temperatura de tu cuerpo cambia significativamente. La temperatura está en constante cambio. El delta T o cambio en temperatura en sistemas biológicos es constante. Realmente nosotros, antes se decía que éramos animales, o el término que se utilizaba era animales endodermos. Antes se decía que nosotros éramos de animales de sangre caliente o sangre constante. Nosotros no tenemos sangre caliente porque eso es relativo. Si lo comparamos con los reptiles, posiblemente sea cierto. Pero lo que nosotros somos es animales endotermos con reguladores internos de temperatura. Y la temperatura en nuestras células constantemente está cambiando. Ahora, hay unos cambios más significativos que se notan en periodos de 90 minutos. Así, los sueños que nosotros tenemos por la noche, los ciclos de sueño también duran aproximadamente de 90 a 100 minutos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos tanto de termodinámica y sistemas biológicos? Porque hemos profundizado grandemente y ya hemos descubierto las moléculas y los genes que producen esos cambios en nosotros. Por un lado, sabemos que por la noche lo que nos permite bajar la temperatura para dormirnos es una proteína que se llama melatonina. Por el día, lo que nos permite calentarnos para recuperar conciencia es otra proteína que se llama cortisol. Le llamamos hormonas, ¿no? Pero eso realmente son proteínas. Ahora, hemos ido mucho más profundo y ya, investigación que ganó el premio Nobel en el 2017, hemos descubierto los genes que producen esas proteínas, los genes que hacen que nuestra temperatura cambie periódicamente. Y hay dos genes o dos familias de genes principales que son los genes reloj y los genes periodos.
Esos genes, escucha bien, tienen millones de años de evolución. Tú y yo no los vamos a poder cambiar porque a ti te guste levantarte a las 12 de la noche a ver televisión o irte a la discoteca. Esos genes, cuando tú los sacas de la armonía sistémica, van a producir ciertas perturbaciones, especialmente perturbaciones a nivel de la actividad mental. Y se ha determinado un estudio bien interesante del doctor Matthew Walker. Escucha bien. Tú que eres un ser pensante, que quieres desarrollar tu energía cognitiva, que quieres ser el más brillante, que quieres desarrollar la genialidad. Escucha bien. Si tú estás vertical o consciente o con los ojos abiertos, entrando luz a tu sistema, más allá de las 10 de la noche, estás violando ese ciclo de luz y obscuridad. Y escucha bien, los genes periodos y los genes reloj tienen un impacto en tus miocitos al otro día y tus funciones cognitivas, escuchan bien, justo al otro día. No tiene que esperar una semana. Justo al otro día están disminuidas en un 40%. El día, escucha bien, que tú te fuiste de juerga y tenías un examen al otro día, en el examen que podías haber sacado 100, sacas 60. Ahora, escucha el dato. Si tú te quedaste hasta las 3 de la mañana estudiando, no te fuiste de juerga, te quedaste hasta las 3 de la mañana estudiando en la computadora, en el móvil, en la luz de tu estudio, y al otro día vas al examen. En el examen que podías sacar 100, sacas 60. En el mismo examen. Si tú no tienes que coger examen en el trabajo, si medimos tu productividad al otro día después de haber violado ese solo único ciclo de sueño, está disminuido en un 40%. Por eso es que cuando tú alteras ese ciclo, la temperatura de tu cuerpo cambia y entonces tú por la mañana, en vez de levantarte energizado, te levantas, escucha bien, desesperado por ingerir alguna bebida caliente estimulante. Y la cafeína se ha convertido en la primera droga de uso a nivel mundial, y todo el mundo cuando se levanta por la mañana, en vez de ir a su trabajo, a su estudio y producir con la energía que debía producir los miocitos por la noche, están tan desenergizados que necesitan disque para despertar una taza de café, y algunos agravan el problema echándolo en leche de vaca, que es de otro tipo de mamífero. Y entonces ahí empieza la alteración a nivel químico de los sistemas biológicos. No tan solo alteramos el nivel de temperatura, el nivel de termodinámica, sino que ahora agrandamos el daño que le hacemos alterando la química sistémica. Pues no es de extrañar que aparezcan diferentes condiciones de salud o diferentes condiciones de enfermedad producto de nuestra alteración sistémica. Así que nosotros llega el momento en que tenemos que reconceptualizar aquellos elementos que nos pueden optimizar nuestros resultados de vida. Y te voy a decir para que los medites durante esta próxima semana unos conceptos que tenemos que redefinir y, escucha bien, entonces alterar la memoria que tenemos de ello y la proyección al futuro. Tenemos que cambiar el concepto de ignorancia. Es cierto que tú y yo nacimos ignorantes, pero tú y yo podemos dedicar tiempo y energía al concepto de la ciencia y buscar crecer y convertirnos en amantes de la ciencia
conocedores de la ciencia y exploradores de la ciencia. Así que vamos a cambiar la ignorancia por la ciencia. El otro concepto, todo cuerpo permanece inerte hasta que una fuerza externa actúe sobre él. La inercia y la entropía son las dos leyes máximas del universo. Todo objeto va a mantenerse inmóvil hasta que alguien lo mueva o hasta que alguna fuerza lo mueva. Ahora, una vez se mueve, entra en juego la entropía y se pasa el estado de cambio, es de mayor concentración a menor concentración o de mayor orden a mayor desorden. Así que tú y yo tenemos que entender que si nosotros no entramos energía suficiente a nuestra salud, se va a deteriorar, a nuestro desarrollo cognitivo se va a deteriorar, a nuestras relaciones se van a deteriorar, a nuestro pensamiento se va a deteriorar, a nuestra calidad de vida se va a deteriorar. El otro elemento, tenemos que cambiar la idiocia por la genialidad. Y aquí quiero que abras tu mente. La idiocia es una condición médica producto del ambiente muchas veces que no permite que los talentos de la persona se desarrollen, pero muchas veces es producto de la baja energía o del libre albedrío que tiene la persona. A nadie lo obligan a aprender. Aprender es un proceso que tiene que ser voluntario e indelegable. Nadie puede aprender por ti. Nadie puede, escucha bien, sacarte de tu idiocia si tú no decides, mira, yo voy a dejar de la ignorancia a un lado y escucha bien. ¿Qué es la definición de idiocia? Idiocia es aquella persona que prefiere por comodidad mantenerse en el estado de ignorancia. No porque no tiene los recursos, no porque no tiene la capacidad, sino porque no tiene la energía para desarrollar su propia voluntad. Ahora, si tú y yo damos energía al sistema, entonces activamos el famoso efecto genial autónomo, o como hemos mencionado por sus siglas en inglés, Autonomous Genius Effect Age. A medida en que el día aumenta, nuestro efecto genial autónomo tiene que manifestarse porque nosotros estamos poniendo nuestra energía y nuestra voluntad para que así sea. El otro concepto que tenemos que cambiar es el concepto del mundo material, a pesar de que todo lo que nosotros percibimos por los miocitos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos y sentimos por nuestras neuronas del mundo externo, es fácil, tiene peso, ocupa espacio, es materia. Pero al día de hoy sabemos que realmente lo que nosotros llamamos materia es energía en potencia o energía en baja vibración. Las rocas dan la impresión de ser sólidas porque vibran a muy baja energía o a mayor densidad, ¿no? El aire da la impresión de ser más fluido porque la temperatura y la energía cambia. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros realmente no vivimos en un mundo material, nosotros vivimos en un campo cuántico y que realmente el poder de nosotros no está en nuestras estructuras materiales, sino está en nuestras fuerzas cuánticas. Y tenemos que entender que tenemos un cuerpo compuesto de células, proteínas, que todas tienen peso, ocupan espacio, átomos, pero lo importante en nosotros no es la materia. Por eso es que habíamos dicho anteriormente que los miocitos no van al cielo porque son materia, sino las fuerzas cuánticas que son eternas. El otro concepto es el concepto de pobreza. Y nosotros hemos asociado a la pobreza con la falta de dinero o a la riqueza o la prosperidad con el constructo del dinero. Escucha bien, lo más rico que tiene el ser humano es la vida. Y la vida, escucha bien,
depende de la energía. Nosotros recibimos la luz del sol, que es la que nos da energía. El sol es nuestro principal bioresonador cuántico. El sol es exactamente el mismo para todos. Por tanto, tú y yo podemos ser ricos cuando cogemos la luz del sol, la metabolizamos para optimizar nuestros talentos. Y después, si quieres, buscamos a alguien que nos pague por nosotros manifestar nuestros talentos. Entonces no tan solo somos ricos en energía, sino que somos ricos también en dinero. Pero tú y yo tenemos que cambiar el concepto y empezar a ser generadores o creadores de riqueza. El próximo concepto es la diferenciación entre el yo, el mí, lo que se llama el cuerpo físico, y los demás. Todos estamos hechos de la misma energía y lo único que nos separa del resto de los seres humanos es la piel, son los ectodermos. Así que todos somos, energía. El próximo elemento, es el concepto de la naturaleza y Dios. No todos tienen el concepto de Dios, porque el concepto de Dios es un constructo social que nosotros adoptamos del ambiente. Y por último, tenemos el concepto de la salud y la optimización. Y aquí quiero que elimines un concepto de tu vida. Es el concepto de enfermedad. Nosotros tenemos diferentes estados de temperatura que producen diferentes cambios en los sistemas biológicos. Y cuando el órgano, el tejido, la célula cambia de temperatura, hay una perturbación. Así que cuando tú te das un cantazo, inmediatamente vas a ver que la temperatura de esa área aumenta y hay una serie de cambios fisiológicos fácilmente medibles. Uno de esos cambios le llamamos estado de salud y a otro le llamamos estado de enfermedad. Ahora, yo quiero que tú seas capaz de eliminar realmente la enfermedad, que es un constructo social, y busquemos dos estados de salud y estados de optimización. Entonces vamos a pasar de un estado de salud X a un estado de optimización de salud, y todos los días tú tienes que decir qué voy a hacer hoy en mi comportamiento o con mi comportamiento que me va a permitir optimizar mi nivel de energía y optimizar mi nivel de salud. Cómo yo puedo pensar más saludablemente, actuar más saludablemente, explorar más saludablemente, aprender más saludablemente, y cómo yo puedo compartir más saludablemente con los demás. En la medida en que nosotros aprovechemos la oportunidad de tener el conocimiento para expandir nuestra experiencia de vida, celebrar la experiencia de vida y realmente poner al servicio de los demás nuestros talentos. Y te invito nuevamente a preguntarnos por el chat en directo, estamos en directo, pero también te invito a escuchar la grabación que inmediatamente terminemos, la puedes repasar en nuestro canal de YouTube. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ya somos miles los que estamos ahí, así que te invito a inmediatamente ponerle un like que te guste, si realmente te gusta. Nosotros lo hacemos de corazón, de cerebro, con la intención de compartir y que todos realmente desarrollamos la genialidad que existe en nosotros. Así que suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a que podamos llevar más excitación, más mensaje, más ciencia a cada uno de nosotros, y continuemos visualizando lo que es posible cuando tú y yo, o cuando el ser humano desarrolla su genialidad y avanza al mismo ritmo de la ciencia. Nuestra vida cambia cada día
pero vamos a buscar que cambie para mejor. La vida de nuestros compañeros, nuestros seres amados, cambia cada día, pero vamos a buscar que cambie para mejor. El planeta cambia cada día, pero vamos a buscar que cambie para mejor. Vamos a entender que el ciclo de la naturaleza se repite periódicamente y los ciclos biológicos en nuestro organismo se repiten periódicamente. Vamos a optimizar nuestro concepto del tiempo, aprovechar los elementos que la cronobiología nos permite a ti y a mí y hoy disfrutar y los elementos que la termodinámica nos permite entender y controlar. Así que gracias por escucharnos, gracias por dejarnos tu comentario, gracias por continuar siendo parte de la familia de Neuroscience Research Group. Y si todavía, escucha bien, si todavía no has ido y hacer tu contribución de lo que sea económicamente para apoyar nuestra labor, te invito a que lo hagas. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia. Y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.